Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por acompañarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy trataremos la lección número 5 titulada La sabiduría de Dios. Comencemos en oración para que el Señor nos dirija a entender su palabra. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas y que podamos aprender de ella y ser iluminados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La sabiduría es un regalo de Dios. La historia de la creación nos dice que Dios colocó dos árboles únicos en el jardín del Edén: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis capítulo 2, verso 9. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la vida sin conocer a Dios. Esto es autonomía moral sin el conocimiento de la santidad de nuestro Dios. Esto conduce al caso moral en que todos hacen lo correcto según su propio entendimiento. En Éxodo, la sabiduría es un don del Espíritu de Dios que otorga la habilidad artística toda clase de mano de obra. En Deuteronomio, la sabiduría es la comprensión adecuada de la ley del pacto que conduce una vida bendecida y exitosa. Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría para liderar al pueblo de Israel en la conquista militar de Canaán. El rey Salomón era conocido por la sabiduría y su prudencia, según Primera de Reyes capítulo 4, verso 29. En el mundo antiguo, el corazón era el centro del conocimiento y la comprensión. El corazón también actuaba como la conciencia de uno, el asiento del pensamiento moral y ético. Salomón se entendió como una gran inteligencia, es decir, el conocimiento de las leyes y de la literatura del mundo que le rodeaba. Fue la integración del corazón y la mente alrededor de la sabiduría de Dios lo que le permitió a Salomón administrar justicia. En la literatura de sabiduría hebrea, el árbol de la vida es un símbolo para el don de la sabiduría divina. Podemos hablar de muchos hombres y mujeres de la Biblia que manifestaban ser sabios por su manera de conducirse delante de los demás y vivir para Dios. La Biblia es un libro que nos ayudará a vivir una vida sabia. Podemos aprender acerca de la verdadera sabiduría y donde no se puede encontrar la sabiduría. Hablemos primeramente donde no se puede encontrar la sabiduría. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se le halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Los antiguos humanos eran expertos en diversas tecnologías: construcción naval, mecánica y minería. Las tecnologías mineras permitieron a las antigüedades civilizaciones humanas extraer las materias primas como cobre, estaño, oro, plata, hierro, piedras preciosas y muchos más necesarias para construir armas y máquinas y edificios que se utilizaban en aquellos entonces.
Aún así, la sabiduría no puede ser descubierta en las profundidades de la tierra, ni por el ingenio humano. Aun cuando el conocimiento humano se expande a un ritmo exponencial, el descubrimiento de la sabiduría es difícil alcanzar. Hemos creado un mundo con avances tecnológicos, pero al hacerlos hemos envenenado a nuestra tierra. Tenemos la capacidad intelectual de alcanzar lo máximo que nos venga a la mano. El científico E.O. Wilson dijo: nos estamos ahogando en información mientras nos morimos de hambre de sabiduría. Es interesante que mientras más avanzamos, permanecemos profundamente ignorantes sobre los caminos de Dios. Es importante que entendamos que el valor de la sabiduría excede a todos los tesoros de la tierra, más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas y muchas cosas más que podemos encontrar en esta tierra. La sabiduría está escondida de los ojos de todos los vivientes, pero es necesaria para una vida próspera. El rey Salomón, en su juventud, persiguió la sabiduría y su reino floreció. Sin embargo, a medida que ganó poder y riqueza, abandonó la sabiduría de Dios. Ya anciano declaró: porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Y esto se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, verso 18. Una buena vida es más que poder, riqueza y conocimientos. Una buena vida requiere sabiduría divina en el uso del poder, la riqueza y el conocimiento. Entonces, ¿dónde se puede encontrar la sabiduría? Vamos a leer Job capítulo 28, verso 23 al 28. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. La verdadera sabiduría no se puede encontrar aquí en la tierra, ni en las mentes colectivas de los moradores de ella. Solo Dios puede ser todo lo que hay bajo los cielos, según el verso 24. En las escrituras, ver es entender. La palabra de Dios nos desafía a contemplar, ver, observar y comprender al Señor, que comprende todas las cosas. Dios solo puede ser conocido por la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. A través de la fe nos encontramos con Dios. Y ese encuentro es una experiencia que nos enseña los caminos de Dios. Entre los dones del Espíritu hay palabras de sabiduría y conocimiento. La sabiduría es un don de Dios que debe ser alimentado a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la oración. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable y condescendiente, según Santiago capítulo 3, verso 16 al 18. Ahora permítame darle unos consejos en Proverbio capítulo 2, verso 1 al 6 a los jóvenes. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a plata la buscares y las escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El propósito de la literatura de sabiduría es la instrucción de jóvenes por ancianos experimentados. Para usar un término moderno, esta es la práctica de la tutoría. Esto requiere una relación de amor mutuo y respeto entre padre e hijo, ambos buscando el corazón de Dios. Cada generación enfrentan desafíos propios, pero la sabiduría divina perdura a través de los siglos. La tutoría adecuada no es simplemente repetir la vieja sabiduría, sino aplicar la vieja sabiduría, experiencia a las nuevas realidades. La sabiduría viene de la boca de Dios. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios manda. La sabiduría conduce al florecimiento humano. Proverbios capítulo 9, verso 10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios dio a los hombres el dominio para cultivar, mantener y gobernar adecuadamente la tierra, lo que requiere sabiduría divina. La vida sabia incluye honrar a los padres, huyendo de la inmoralidad sexual, trabajar diligentemente, ahorrar dinero, cuidar de los pobres. Y es por eso que es importante uno mantener la sabiduría que Dios nos da para vivir completamente para Dios. La sabiduría para vivir. Fíate de Jehová. Es rechazar la autosuficiencia en favor de la gracia de Dios. Es reconocer que el éxito de uno no es hecho por uno mismo, sino por Dios de los cielos. Vivir con el conocimiento y la sabiduría de Dios es el camino hacia una vida buena y próspera. Proverbios capítulo 3 podemos aprender que nos dice en los versos 5, 6, 9 y 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Donald McGrath escribió que el poder transformador del Evangelio puede afectar la redención y la elevación en la vida de los creyentes. A medida que vivamos en la sabiduría de Dios, descubrimos que sus caminos conducen a una vida más fructífera y productiva. Mira cómo nos dice el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El versículo 9 enseña que nuestras posesiones materiales deben usarse para honrar a Dios. Los israelitas debían dar una 10ª parte de todos sus aumentos o ingresos de sus cosechas, ganados, rebaños y viñedos. También debían dar varias ofrendas como parte de su acción de gracias. Dios les había provisto
y como buenos mayordomos debían devolverle una porción. El verso 10 nos dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Como resultado de honrar a Dios con su mayordomía, continuaría disfrutando de las cosechas de sus campos y viñedos. Habría suficiente cosecha para llenar los graneros y lagares. Tenga en cuenta que no se dice nada sobre tener que construir más y más graneros o un lagar con mayor capacidad. Esto enfatiza el principio de ser bendecido a lo suficiente que Dios te va a dar. La disciplina conduce al discipulado. Mira como nos dice el verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La persona sabia comprende que incluso mientras vivimos de acuerdo con los caminos de Dios, a veces la vida implica sufrimiento, que debe entenderse como el castigo del Señor. A veces el sufrimiento es consecuencia del pecado, pero es un error suponer que todos los que sufren de un comportamiento pecaminoso. La historia de Job nos recuerda que incluso los justos sufren y que el sufrimiento humano tiene propósito o tiene un propósito redentor. Porque Jehová, el verso 12, al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. De acuerdo con Proverbios capítulo 3, verso 12, el escritor de Hebreos reconoce los aspectos dolorosos del sufrimiento, pero insiste en que el sufrimiento debe de entenderse como la disciplina de un amoroso Padre, Dios celestial, porque nos prepara, nos fortalece la fe y produce santidad y justicia en nosotros. El verso 13 nos dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Proverbio capítulo 3, verso 14 nos dice que obtener la sabiduría es más rentable que comerciar en plata y oro. Verso 15 nos dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La vida es bendecida por Dios. Esta es la vida de bendición que Dios tiene para todos. Mira cómo nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, mira cómo nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquellos que se deleitan en el conocimiento de Dios serán bendecidos
y experimentarán el éxito. Deleitarse en Dios es posicionarse apropiadamente, caminar, pararse, sentarse en la presencia de Dios. Esto significa evitar la asociación con los malos, con los pecadores o con personas que no influirán en tu vida una vida espiritual. Aclaremos este concepto. Esto significa que no debemos permitir asociaciones pecaminosas que corrompa la vida de la comunidad justa donde viven. La imagen de un árbol plantado a la orilla de un río, que es el verso 3, recuerda al árbol de la vida en el jardín del Edén. Los ríos del jardín alimentaron el árbol y el árbol dio el fruto de la vida. La persona sabia, debidamente posicionada en la presencia de Dios y alimentada por la palabra de Dios, se convierte en una fuente de vida para la comunidad donde vive. Y por último, permítame hablarle acerca del objetivo de sabiduría verdadera, una herencia de vida. Eclesiastés capítulo 7 de verso 11 al 12, donde nos dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, que da vida a sus poseedores. En el Antiguo Testamento, la herencia se refiere a la tierra prometida. El escritor de Eclesiastés sugiere que una buena vida requiere más que la tierra prometida, más que la riqueza. Los que carecen de sabiduría están empobrecidos. Este texto corresponde con las palabras de la ley, repetidas por Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Según Mateo capítulo 4, verso 4. La sabiduría, más que la riqueza, es una defensa contra todas cosas que amenazan la vida bendecida. En Eclesiastés capítulo 12, el verso 9 en adelante nos dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El libro de Eclesiastés fue escrito por un anciano que recuerda una larga vida con una amplia gama de experiencias. Mientras mira hacia atrás, también mira hacia adelante, hasta la muerte. La palabra hebrea, traducida como conclusión en el verso 13, también puede traducirse como fin. Salomón está contemplando su propia muerte y lucha por encontrar el sentido de la vida. Ha descubierto que el poder, el placer y la riqueza no enriquece la experiencia humana. La vida ha sido inútil, vivida en vano. Debe haber algo más.
algo que perdura más allá de la tumba. Lo único que perdura más allá de la tumba es Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios, palabra divina de sabiduría, la chispa de la vida. En el versículo 11 dice que las palabras inspiradas de Dios son como aguijones para empujarnos y clavos para anclarnos. La vida tiene sentido si se vive con Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la fuente de vida. Es necesario para el florecimiento de la vida. Y al final de todo, juzgará el significado de la vida. El apóstol Pablo se refirió a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versos 24 y 30. Juan declara que Jesús es la palabra, que es Dios, y la palabra que se hizo carne. Jesús es la personificación de la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. La palabra de Jesús son esenciales para la vida humana y el florecimiento. Los cristianos están llamados a vivir según sus mandamientos. La vida con Cristo le da a la vida un significado eterno. Y es por eso que les motivo a cada uno de ustedes a que busquen la sabiduría de Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero como dice los escritores de la Biblia y los autores, que nosotros tenemos que depender de la palabra del Señor. Porque ellas nos conducen para el bienestar de nuestro caminar. No solamente para nosotros, pero para nuestra familia y nuestra comunidad. Démosle gracias al Señor por esta enseñanza y que Dios le siga bendiciendo grandemente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada persona que estuvieron presente, escuchando y viendo este video. Te pido que tú, Señor, les ilumine y les ayude a entender cada día más tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias nuevamente, el doctor Carlos Betancourt les envía saludos. Esperamos que nos visiten y estén con nosotros. Nos reunimos todos los domingos a las 10:30 en la Iglesia de Dios Puertas del Cielo. Te esperamos y que pase una linda semana.